quedan con nosotros, hermanos, en esta mañana. Vamos a tratar, hermanos, un tema. Yo vi ayer, hermanos, en esta semana, Dios le dio la oportunidad a Samuel de cumplir un año más de vida, y yo lo veía y ver crecer a los niños, verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos que van aprendiendo cada día, aprenden cosas nuevas. Y es una emoción. Nosotros como padres nos emocionamos por ver crecer a nuestros hijos, por verlos desarrollarse, por verlos que ya pueden vestirse solos, por verlos que ya pueden hacer cosas por sí mismos, que pueden comer por sí mismos. Y nos emociona verlos así, verlos que van desarrollando, verlos que van creciendo. Y a veces lo llevaba uno de la mano a la escuela, y ahora se lleva uno de la mano a la escuela, y antes de llegar, unos 30 metros antes de llegar a la escuela, nos sueltan la mano porque dicen que ya son grandes, y les da vergüenza que sus amigos los vean, que lo llevamos de la mano. Antes nos daban un beso, cuando entraban a la escuela ya no quieren darnos beso porque ya están grandes. Y van pasando las cosas así. Dentro de las cosas bonitas del crecimiento de los hijos, pues es verlos desarrollarse y ser autosuficientes. En pocas palabras, decir que pueden ellos valerse por sí mismos. Pero también un poco de nostalgia porque quisiéramos que siguieran siendo pequeños, que siguieran siendo niños. Pero es la ley de la vida, que van a crecer, que van a desarrollarse. Es la ley de la vida. Crecer es algo natural. Crecer es algo esencial también en la vida. Y yo he oído frases de jóvenes o de niños ya grandes y de jóvenes que le dicen a sus padres esta frase. Le dicen: ya no me trates como ¿qué? Como a un niño. Y me llama mucho la atención de eso. Ya no me trates como a un niño, trátame como a un grande. ¿Y qué es lo que le respondemos nosotros comúnmente? Si ya no quieres que yo te trate como un niño, compórtate, no te comportes como niño. Si no quieres que yo te trate como niño, no te comportes como niño, ¿verdad? Compórtate como alguien grande. Y precisamente quiero hablarles de eso. A nosotros nos causa emoción ver a nuestros hijos crecer, nos causa emoción verlos desarrollarse y que pueden valerse por sí mismos y que el desarrollo lo van teniendo. Y como les digo, eso es algo muy natural. En lo espiritual, hermanos, nuestro Padre Celestial quiere que también nosotros vayamos creciendo, que nos vayamos desarrollando y que manifestemos, hermanos, con nuestras palabras y con nuestras obras que hemos crecido, que nos hemos desarrollado, que vamos creciendo. Y muchas veces nosotros quisiéramos recibir de parte de Dios cosas grandes. ¿Y qué nos va a decir Dios? Compórtate como alguien grande, como alguien que merece lo que tú me estás pidiendo. Y precisamente quiero que veamos eso, hermanos. ¿Por qué? En el tiempo antiguo había, o en el inicio de la iglesia, en el primer siglo, había quienes debían haber ya crecido y tenían edad. ¿Para qué? Para manifestar que ya habían crecido, y sin embargo aún no lo habían hecho. ¿Y cuáles fueron las causas? Bueno, las vamos a ver en esta mañana, algunas de esas causas por las cuales no habían crecido. Por si nosotros no hemos crecido, nosotros veamos las causas que muchas veces detienen nuestro crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice, hermano, fíjese lo que dice el escritor de los Hebreos. Algunos creen que haya sido Pablo, no, así es cierto, no podemos asegurar que fue Pablo, pero por algunas palabras que utiliza se cree que haya sido él. Fíjese lo que dice:
Acerca de esto, dice el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, dice, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Duras palabras del escritor de los Hebreos, pero también, hermanos, necesarias para nuestra vida espiritual. ¿Qué detiene nuestro crecimiento? Vamos a ponerlo aquí, hermanos. Vamos a desglosar un poquito algunas características. ¿Qué detiene nuestro crecimiento? ¿Qué es lo que lo detiene? El escritor de los Hebreos, hermanos, está diciendo que hay una razón, ¿sí? Y la primera razón la encontramos ahí en el versículo 11. Dijimos que era Hebreos, ¿qué dijimos? Capítulo 5, versículos del 11 al 14, ¿lo decimos? La primera razón, si ustedes la miran ahí, ¿cuál es? ¿Cuál había sido la razón por la cual no habían crecido o se había detenido su crecimiento? Se había dicho, ¿qué? Tardos para oír. Esa es la primera razón, hermanos, que hace que nuestro crecimiento espiritual se detenga. La primera razón por la cual muchos no crecemos, hermanos, porque somos tardos para oír. Tardos para oír. Dice ahí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, hermanos. Todos, hermanos, tenemos mucho que aprender. Pero en ocasiones, hermanos, aprender no es algo que se pueda lograr con facilidad, ¿sí? Cuando platicaba yo con un maestro y decía, qué bonito es enseñar. Dice, enseñar no es solamente estar al frente hablando. Enseñar es cuando el alumno aprende. Cuando el alumno aprende, dice, has enseñado. Mientras no aprenda el alumno, no has enseñado. Es difícil, hermanos, aprender. Es difícil aprender. Todos tenemos mucho que aprender. Pero si es difícil, hermanos, aprender. ¿Por qué? Porque nos hacemos tardos para oír. Les voy a decir algo, hermanos. Si se dan cuenta, nosotros tenemos ¿qué? ¿Dos qué? Dos oídos. ¿Para qué nos sirven los oídos? ¿Para qué? ¿Para que lo jale la maestra? No, bueno, esa parte. Para oír. ¿Pero por qué tenemos dos? ¿Para que entre por uno y salga por el otro? No, ¿verdad? Muchos dicen, es que te entra por uno y sale por otro. Por eso no aprendemos. ¿Por qué tenemos dos? Para oír más. Para oír más. Alguien dijo, ¿por qué tenemos dos oídos y una boca? Dice, para oír el doble de lo que hablamos. Se fijan, para oír el doble de lo que hablamos. Y a veces nosotros parece que tuviéramos dos bocas y un solo oído. ¿Por qué? Porque hablamos el doble de lo que oímos. ¿Sí? Porque decimos lo que oímos y aparte lo que nosotros le agregamos. Es difícil, hermanos, aprender. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, si hemos hecho tardos para oír ¿qué? ¿Para oír las noticias? No. ¿Para oír algún comentario de alguna u otra persona? No nos hacemos tardos para oír eso. Nos hacemos tardos para oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y saben qué es la razón, hermanos, por la que nos hacemos tardos para oír la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios nos dice cosas que no queremos oír.
¿Sí? La palabra de Dios normalmente nos dice cosas, muchas veces nos dice cosas que no queremos oír. Y por eso nos hacemos tardos para oír. Nos tapamos los oídos, hermanos, y ya no escuchamos. ¿Por qué? Porque no nos conviene lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso nos hacemos tardos para oír. Pero ¿qué tal si oíamos de que alguien va a estar hablando de otra persona? ¿Y qué más dijo? ¿Verdad? Es que la hermana dice esto, dice aquello. ¿Y a poco esa hermana dijo eso? He oído esta frase. ¿A poco la hermana esa dijo eso? No, hombre, y dijo más cosas. Pues a ver, vamos a sentarnos, porque va para largo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, ¿por qué? Porque nos gusta oír eso. La palabra de Dios, hermanos, nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios, porque muchas veces la palabra de Dios no nos dice cosas que sean agradables para nosotros. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles cosas nos dice la palabra de Dios que no son muy agradables? Díganme 3. No faltes. No dejes de congregarte, ¿verdad? ¿Qué más? Pero no estamos en oír, porque no venimos. Sí, porque, bueno, eso nos dice eso. Esa parte no me gusta oírla, porque me dice que no deje de congregarme y a veces dejamos de congregarnos. ¿Qué más? ¿Y otra parte? Perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final y no somos muy perseverantes. ¿Vale? No somos muy fieles. Que hay que trabajar. Que le gusta trabajar, no le dice la noche eso. No. La palabra de Dios nos dice que debemos trabajar, que debemos servir. ¿Y nos gusta servir? No, nos gusta que nos sirva, ¿verdad? Pero no nos gusta servir. Bueno, son cosas, hermanos, que vemos ahí. Y es un retrato claro, hermanos, de las deficiencias que nosotros tenemos. Por eso nos hacemos tardos, ¿para qué? Para oír. Pero no queda ahí, hermanos, la consecuencia. El detalle, hermanos, es que si nos hacemos tardos para oír y si no oímos, no aprendemos. Y si no aprendemos, hermanos, no tenemos conocimiento. ¿Y saben qué le pasó, hermanos, al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Pereció. ¿Por qué, hermana? Por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? No, es que le pasó a ellos. Eso no me va a pasar a mí. Sí nos va a pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos falta conocimiento, si nos hemos hecho tantos para oír, nos va a faltar conocimiento y tarde que temprano, hermanos, vamos a sufrir las mismas consecuencias. ¿Sí? Tarde que temprano vamos a sufrir las mismas consecuencias. El pueblo de Israel pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y si nos hacemos tardos para oír, hermanos, vamos a padecer las mismas consecuencias. ¿Por qué no crecemos espiritualmente, hermanos? Porque somos tardos para oír. No nos gusta oír. Nos gusta hablar, no nos gusta oír. Hermanos, ¿a qué se debe que muchos de nosotros no le ponemos mucha atención a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces nos aburrimos, ¿sí? Nos aburrimos de la palabra de Dios. A veces nos descorazonamos porque a veces también no entendemos la palabra de Dios, ¿sí? Y la realidad, hermanos, la palabra de Dios es sencilla. La palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios está llena de conocimiento. Dice que si alguno, dice Santiago, que si a alguno le falta conocimiento, ¿qué va a hacer? Pídaselo a Dios. La palabra de Dios te lo dice, que si te falta conocimiento, que se lo pidas a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué debemos aprender? ¿Para qué debemos oír la palabra de Dios? Para ya no vivir de la manera en que lo hacíamos antes. La palabra de Dios nos enseña a no vivir, hermanos, como lo hacíamos antes. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de vivir? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de hablar? ¿Por qué no cambian nuestras acciones? Porque nos hemos hecho tardos para oír y no hemos crecido. No crecemos por esa razón, porque nos hacemos tardos para oír. Hermanos,
Dice ahí, vamos a leer ahí en la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Alguien que lo lea para todos. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. La palabra de Dios se ha de discernir como espiritualmente. Y para poder discernir la palabra de Dios espiritualmente necesitamos ¿qué? El espíritu. Necesitamos ser espirituales, ¿sí? Necesitamos el espíritu en nosotros. Necesitamos dejar actuar al espíritu en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos discernir las cosas espirituales. Dice, para poder discernir hay que ser espirituales. Y muchos de nosotros decimos, es que no lo entiendo, es que te falta ser más espiritual, te falta tener más ese deseo, te falta dejar que el espíritu actúe en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas discernir las cosas espirituales. Pero el hombre natural dice, no las percibe porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, ¿por qué a veces somos tardos para oír también? Bueno, porque somos flojos para oír. ¿Sí? Oían los hebreos, cuando se escribía la carta a los hebreos tenían quienes predicaran, tenían sus maestros, tenían sus predicadores, tenían quien les hablara. ¿Sí? Y ¿qué pasa, hermanos? Se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque inclusive llegaban a estar, hermanos, reunidos y constantemente se reunían y constantemente se les enseñaba la palabra de Dios, pero ellos no ponían atención. ¿Sí? Su mente estaba en otra parte. ¿Sí? Lo comentamos la semana pasada y decíamos, muchos de nosotros estamos aquí, pero Dios conoce el espíritu de cada uno de nosotros y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí está el riesgo de que Dios conozca, hermanos, aún las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál es el riesgo? Decíamos, el riesgo es de que Dios sabe por qué estamos aquí en estos momentos, porque Él conoce nuestro corazón. Muchos, hermanos, en el tiempo de los hebreos, en el primer siglo, y que fue razón por la que se escribieron estas palabras, hermanos, es que muchos estaban congregados, muchos estaban reunidos, pero no ponían atención. No ponían atención. Y ese es el problema, hermanos. Muchas veces no ponemos atención a lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque el hermano que está aquí enfrente, hermanos, puede estar hablando mucho de la fe, puede hablar mucho de la espiritualidad, puede hablar mucho de la entrega a Dios y puede hablar mucho, hermanos, de que está aquí enfrente, puede hablar mucho de que si nosotros le hablamos a Dios y pedimos a Dios que esté con nosotros en los momentos difíciles, Dios va a estar con nosotros. Pero resulta, hermanos, que lo escuchamos el domingo y ya para el martes o el miércoles pasamos una situación difícil y no sabemos qué hacer. ¿Qué dijo el hermano? El hermano habló algo acerca de la fe, pero ¿qué dijo? ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces no estamos poniendo atención. Digo que ¿qué le vamos a decir a Dios cuando estamos en esa situación? Bueno, hermanos, es que no estamos poniendo atención. Son momentos, hermanos, que debemos estar prestos, hermanos, para poder estar poniendo atención. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento nos va a ayudar, hermanos, a sobrevivir, no a morir. Si no tenemos ese conocimiento, vamos a morir. Y muchos de nosotros, hermanos, somos flojos para poner atención. ¿Cuánta atención llegamos a poner, hermanos, en los estudios que hacemos? ¿Cuánto alcanzará nuestra mente a estar poniendo atención? ¿20 minutos máximo? ¿25? Me comentaban una vez escuché un maestro de predicación y decía que para que un grupo te pusiera atención debías hablar a unos
unos 25 minutos. Más o menos, ¿verdad? Y luego decía, si eres un muy buen orador, yo te voy a dar el lujo de hablar 45 y Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Decía, y si eres, para hablar una hora y que te escuchen, tienes que ser un ángel. Ándale, pues sí. Hacer algo maravilloso aquí al frente, algo muy espectacular. Es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí nosotros tenemos una ventaja. Las bancas no están tan incómodas. ¿Ah? Estas, hermanos, están bien cómodas. Están bien cómodas estas, nomás que como que estas bancas no les gustan. Pero las bancas de madera sí están un poco duras, un poco difíciles de aguantar mucho tiempo. Pero pues ya tienen ahí algo de colchoncito también. Y se puede aguantar un poquito más, pero de 25 a 30 minutos. ¿Verdad? Con eso nos damos por servidos. Pero hermanos, después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hubo uno que no aguantó mucho. Y eso porque Pablo sí se alargó el discurso muy largo, ¿verdad? Se hizo muy largo. Pues no se quedó dormido. ¿Cómo se llamaba? El Eutico, ¿verdad? Eutico, pues no se quedó dormido. Y luego estaban en un aposento alto, en un segundo piso, y no se quedó dormido. Y el problema no es que se haya quedado dormido, estaba cerca de la ventana. Pues no se cayó, hermano. Se quedó dormido y se cayó. ¿Y qué le pasó? Murió. Aquí estaba el apóstol Pablo ahí y lo volvió a la vida. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros puede pasar eso? Me llama la atención, hermanos, que somos muy tarde, como que no nos gusta mucho oír de la palabra de Dios. Pero sí, fíjense, hermanos, hay un texto que se les dice a aquellos que estaban siguiendo al Señor Jesús siempre para tentarlo, para tratar de que cometiera un error. Y le dice, es que escudriñen las Escrituras. Y si se acuerdan que le dijo el Señor Jesús, escudriñen las Escrituras, ¿por qué? Porque en ellas tienen que... Nosotros creemos eso, hermanos. Lo creemos que en las Escrituras está la vida eterna. Creemos que en la palabra de Dios está la vida eterna. Queremos alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿por qué no la estudiamos? ¿Por qué nos hacemos tardos para oír? No es razonable que si queremos ser salvos, que si queremos tener la vida eterna, no es razonable que no querramos escuchar de la palabra de Dios. No es razonable que nos hagamos tardos para oír la palabra de Dios. Algunos van a decir, es que hermano, pues es que a veces no voy a los servicios de la iglesia, pero me la paso estudiando la palabra de Dios. ¿Es creíble? No es creíble. Porque si en verdad estudiara la palabra de Dios, haría todo lo posible por estar aquí. Eso es algo natural. Entonces, ¿qué detiene nuestro crecimiento? Vengo más rápido porque para dejarle el tiempo a nuestro hermano. ¿Qué detiene nuestro crecimiento espiritual? Que somos tardos para oír. La segunda razón, así rápido. Una vez le pregunté a un niño, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no haces esto, aquello? Si puedes hacerlo. ¿Y saben qué me contestó? Si puedes hacerlo. ¿Y saben qué me contestó el niño? Porque no quiero. Muchos de nosotros, hermanos, no crecemos espiritualmente porque no queremos. Porque no queremos crecer. ¿Sí? Muchos de nosotros no queremos crecer. ¿Por qué? Dice ahí, fíjense la lectura que hacemos. Porque debiendo ser ya maestros. Lo que debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No crecían porque no querían. ¿Sí? No crecían porque no querían, hermanos. Debiendo ser ya maestros, decía. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué no deseamos crecer? ¿Por qué no queremos crecer? Fíjense, hay algo bien raro. Cuando somos niños queremos ser grandes. Cuando somos grandes quisiéramos volver a ser niños. ¿No nos gustaría volver a ser niños? Sí. Estar en la casa con mi mamá y con mi papá.
Llegar a ser niños otra vez. A veces añoramos las cosas, hermanos, cuando éramos niños. Las añoramos y nos trae nostalgia y cómo quisiera ser niño. Pero también me acuerdo cuando era niño, yo quería ser grande. ¿Cómo quisiera ser grande? ¿Sí? ¿Por qué no queremos crecer, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque el crecer, ¿saben qué pasa cuando crecemos? ¿Nos trae qué? Responsabilidades, nos trae obligaciones. Por eso no queremos crecer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer cosas ¿de qué? De grandes, ya no de niños. ¿Sí? Fíjate. A veces una de las partes más difíciles que me ha tocado ver, hermanos, enseñar a mis hijos, hermanos, de esas, a atarse las cintas de los tenis, de los zapatos. ¿Sí? Y a veces batallamos, hermano, para que aprendiera, ¿no? ¿Qué es lo más fácil para el niño? Abróchame tú, ¿no? Ya es grande, abróchame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren aprender. ¿Por qué? Porque es más fácil que me lo haga mi papá, ¿no? ¿Sí? Es más fácil que lo haga el papá. Por eso no queremos crecer. Si es que si aprendo voy a tener que hacerlo yo. ¿Sí? A ver, mija, a ver, ahí están los trastes. A ver, ¿qué tal te quedan? Lávalos. No, hombre, me quedan bien feo, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque al momento que lo haga una vez y lo haga bien, ¿qué va a pasar? La van a poner a cada rato. ¿Sí? Mejor no lo hago. Oye, hermano, ¿nos puede dirigir una oración? No, hermano, pues es que batallo porque, mire, es que soy tartamudo. Ese era Moisés, ¿verdad? Porque falta de palabras. Es que sí, y luego le dice a la esposa, ¿por qué dijiste que no? Sí, sabes. No, es que si paso, me van a poner a cada rato. Oye, hermano, dirige un himno. No, hermano, ando batallando la garganta. ¿Por qué? Porque si pasa y lo hace bien, lo van a poner. ¿Sí? ¿Por qué no crecemos? Porque no queremos. ¿Sí? Porque no queremos. ¿Por qué? Porque contrae responsabilidades, contrae obligaciones. Y si aprendemos a hacerlo y si lo estamos haciendo y si lo hacemos, nos van a contraer más responsabilidades. Por eso, hermanos, muchos de nosotros no crecemos. Por eso encontramos muchos dentro del pueblo de Dios, hermanos, que prefieren sentarse en la silla cómodamente en la banca del edificio de la iglesia, hermanos, descansando en el conocimiento, pensando que pueden ser salvos, pensando que tienen vida eterna y que todo lo están recibiendo por gracia de Dios. Lamentablemente así es, hermanos. En otras palabras, hermanos, muchos están satisfechos con tener siempre los conocimientos básicos, nada más, o lo normal. ¿Sí? Mis hijos no les gusta mucho que lo ponga de ejemplo, pero lo voy a poner de ejemplo. Cuando sus hijos están pequeños, pues les preparamos un biberón así rápido, una cierta cantidad de leche, ¿verdad? Les preparamos. Y el niño está satisfecho, se queda dormido, bien satisfecho. Pero si hermano Mari le damos un biberón a José Luis, ¿qué me va a decir? No. ¿Por qué? ¿Por qué me das eso? Va a decir, ¿verdad? ¿Llenará con un biberón? No, hombre, no llena. Si no lo toma, pero no va a llenar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a llenar él? Porque ya está grande y lo que necesita él es que comida sólida. ¿Qué le daría, hermano Mari? Un plato de frijoles bien servido, unas tortillas de harina y una salsita y un lado y ese rico y con guacamole o algo ahí un ladito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo amerita la estatura que él tiene, la edad que él tiene amerita ese alimento. ¿Cuántos de nosotros, cuántos años, hermanos, tenemos en el cristianismo y no hemos crecido y nos seguimos conformando con un biberón? ¿Quién se conforma con un biberón? Una leche, hermanos, un vaso de leche, ¿quién se conforma? No, somos adultos, hermanos, y como adultos demandamos cosas de adultos.
espiritualmente hablando. ¿Por qué nos hemos conformado? Porque es fácil, porque alguien me lo prepara, porque alguien me lo va a dar, porque no necesito hacer nada para recibir eso. Por eso no queremos crecer. Y esa es la segunda razón por la cual no crecemos, hermano. Porque no queremos. Hay un dicho, hermano, bien común. Hay un dicho bien común. El que no quiere, ni a fuerza. Puede más el que quiere que el que puede, dicen, ¿verdad? Entonces el querer, hermanos, está en nosotros, ¿sí? Y el poder es con la ayuda de Dios. El querer está en nosotros. El que quiere hacerlo, hermano, lo va a lograr. Y más si son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, si queremos crecer, ahí está, hermanos. Hay que movernos a la madurez, hay que crecer. Ya se va acabando el tiempo. Tercera razón, rápido. Tercera razón por la cual se detiene nuestro crecimiento. Porque no conocemos la palabra de Dios. Eso es la tercera razón que detiene nuestro crecimiento, hermanos, porque no conocemos la palabra de Dios. Dice ahí, hermanos, en la lectura que hacíamos en Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14, decía ahí, todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? La palabra de Dios. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Pero todo esto, hermanos, es lo que se revela ahí en quienes están dispuestos a poner el tiempo y la energía necesaria ¿para qué? Para conocer a Dios, o conocer lo que Dios requiere que conozcamos de Él. Todos sabemos que conocer la voluntad de Dios, hermanos, es algo que nos va a tomar tiempo. Todos sabemos que en ocasiones, hermanos, conocer la voluntad de Dios no va a ser fácil, lo sabemos, pero no obstante eso, hermanos, tenemos que buscar en todo momento eso, conocer la palabra de Dios. Busquemos a Dios, hermanos, y su poder, buscarlo, su rostro continuamente, decía el escritor ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Hermanos, conozcamos la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que podamos ser salvos. La cuarta razón, ya rápido, y esa es la que me quiero detener un poquito, unos 5 minutos nada más. ¿Por qué no crecemos? ¿Saben por qué no crecemos, hermanos? Porque no nos ejercitamos. ¿Sabían ustedes eso? Porque no nos ejercitamos. Dice ahí, hermanos, en la lectura que hacíamos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos, ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder discernir entre el bien y el mal? El problema, hermanos, que es que muchas veces ha existido, es que muchos ven, hermanos, las situaciones, las circunstancias que nos toca vivir diariamente, hermanos, y muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo malo que hay en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado en eso, ¿sí? Porque no nos hemos ejercitado en eso. Si ustedes me dicen ahorita, hermano José Jesús, vamos a correr 5 kilómetros de carrera, ¿saben qué voy a decir? No puedo. ¿Por qué?
Porque no he hecho ejercicio. No he hecho ejercicio. ¿Sí? Entonces, se necesita ejercitar para poder lograr algo. Y si no nos ejercitamos, no vamos a lograr absolutamente nada. Si no nos ejercitamos físicamente, si no practicamos algo, hermanos, nuestra condición física va a estar deplorable en el aspecto físico. En el aspecto espiritual es lo mismo. Si no nos ejercitamos, no vamos a hacer nada. No vamos a lograrlo. Debemos pues ejercitarnos para poder lograr aquello que queremos alcanzar, hermanos. Hay que ejercitarnos para ello. Así como podemos ejercitarnos para otras cosas, también debemos ejercitarnos para la parte espiritual. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones y no sabemos qué hacer? Porque no nos hemos ejercitado, porque no nos hemos preparado. Como creyentes, hermanos fieles, tenemos que ejercitar nuestro discernimiento entre el bien y el mal. Hermano, ¿estará bien que haga esto? Hermano, ¿estará bien que haga aquello? ¿Será malo esto? ¿Será malo aquello? ¿Por qué siempre hay que estar preguntando? ¿Por qué no mejor ejercitarnos nosotros y prepararnos para tomar decisiones correctas? Para poder mantenernos, hermanos, para poder mantener a Jesucristo en nuestras vidas, para poder ejercitarnos en nuestras vidas y poder permitir que Dios haga su obra en nosotros. Ahí está, hermanos. ¿Qué detiene nuestro crecimiento? Porque nos hemos hecho tardos para oír, porque no quiero, porque no conocemos la palabra de Dios y porque no nos ejercitamos. Hermanos, no podemos quedarnos estancados. No, hermanos, no podemos quedarnos estancados. Hace 2 semanas pasábamos por el río, hermanos, de aquí de Sabinas, y no había casi nada de agua. ¿Sí? Quedaba muy poquita agua ahí en el cajón debajo del puente del ferrocarril. Ya se iba recorriendo el agua, ya se iba agotando. Dejó de correr el agua. Pero lo más deplorable, hermanos, cuando dejó de correr el agua, no es ver la situación o el momento en que se ve el río tan mal, sino en que olía bien feo, olía bien mal. ¿Y saben qué fue, hermanos? ¿Por qué olía mal? Porque el agua dejó de correr, ¿sí? Porque dejó de avanzar el agua. Tengan ustedes en cuenta esto, hermanos, que cuando nosotros nos detenemos nuestro crecimiento, hermanos, nos pasa lo mismo que al río. Detenemos nuestro crecimiento y empezamos ¿a qué? ¿A qué? A oler mal espiritualmente. ¿Sí? El problema, hermanos, no está ahí. Quiero concluir con esto. El problema no está ahí. El problema viene todavía más adelante. Que el detener nuestro crecimiento, el no querer estar creciendo, hermanos, se contagia. Es bien contagioso. ¿Sí? Y fácilmente podemos contagiar a los demás de que tampoco crezcan igual que nosotros. Por eso nos miran, hermanos, a nosotros y dicen, no, hermano, no está creciendo. Tampoco. Y no en el hecho, hermanos, de que lo deciden así, no, yo tampoco, no, dice, pues si el hermano no crece, pues yo menos. ¿Sí? Y nos justificamos. Pues no me preguntes a mí si he crecido, pregúntale a aquel hermano también. No, pero respondámonos por nosotros mismos. ¿Sí? Le digo, tengamos cuidado porque se contagian, hermanos. Aprendamos los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? La fe, la esperanza, el amor, hablar acerca de ese amor de Cristo, pero también, hermanos, el alimento sólido de hablar de responsabilidades, de servicios, de enseñar, de ser ejemplo de otros. Esa es la parte sólida que muchas veces no lo queremos echar mano, hermanos, y es lo que detiene nuestro crecimiento espiritual. Comencemos, hermanos, a ejercitarnos, comencemos a entregarnos más al Señor, comencemos a resistir más al enemigo. El enemigo se acerca muchas veces a nuestras vidas y nos susurra al oído, no sirvas tanto, no vayas tanto, no estudies tanto. Y inmediatamente, hermanos, lo escuchamos. Eso es lo que puede pasar, hermanos, si no crecemos. Dios, hermanos, Dios desea bendecir nuestra vida. Dios quiere llenarnos de grandes bendiciones. ¿Sí? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta.
¿Ustedes creen qué estaría haciendo yo? ¿Estaría haciendo bien o estaría haciendo mal si yo le regalo un carro nuevo a Samuel? Ya ven que cumplió años la semana pasada. Vamos a regalar un carro nuevo a Samuel. ¿Qué pensarían de mí? No está bien que le regale, hermano, un carro a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es un niño. Ay, sí, yo sí, yo estoy grande. Sí, pero no está bien que se lo regale a un niño. ¿Por qué? Porque es un niño. No tiene ¿qué? ¿Mande? No tiene experiencia, no tiene conocimiento y no va a saber qué hacer. ¿Sí? Algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no me bendice a mí? Quisiéramos recibir cosas grandes de Dios. ¿Te gustaría recibir bendiciones grandes de Dios? Bueno, aparte ya recibimos muchas bendiciones, pero más grandes, bendiciones más grandes, ¿por qué no las recibiremos? ¿Por qué? Porque no nos hemos comportado como grandes. El que quiera bendiciones grandes, compórtese como grande. El que quiera bendiciones pequeñas, sígase comportando como pequeño. Así no reclame. Si se comporta como niño espiritualmente, no reclame recibir cosas grandes. Esa es la reflexión de esta mañana, hermanos. ¿Por qué no queremos crecer? Por esas razones. Quiere Dios que nosotros a partir de hoy anhelemos crecer y ser más grandes delante del Señor. No delante de los hombres, delante del Señor. Para que Él esté contento. Así como nosotros vemos crecer a nuestros hijos y nos sentimos satisfechos cuando lo vemos que ya se está peinando solo, cuando ya se está poniendo los zapatos solo, ya se viste solo y se va creciendo. Y nos sentimos bien, muy, muy satisfechos al hacerlo, al verlos. ¿Ustedes no creen que Dios se sentiría de la misma manera si nos viera a nosotros desarrollarnos espiritualmente bien delante de Él, que nos vea crecer delante de Él? Yo creo que yo estoy seguro, hermanos, que Dios estaría bien contento si nos viera crecer. ¿Sí? Entonces, no detengamos nuestro crecimiento espiritual, vayamos hacia adelante, deseemos cosas, deseemos más bendiciones de parte de Dios, pero demostrémosle a Dios que las merecemos. Vamos a cantar un himno para enseguida pasar a la cena del Señor y enseguida pasaremos a lo que será la cena del Señor.